Futboleros, hay entrenadores que aman lidiar con superestrellas totales como Thierry Henry y Guardiola en el Barcelona o Zinedine Zidane con Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, pero hay otros que adoran coger buenos futbolistas y llevarlo al pico más alto de su rendimiento, y de estos últimos vamos a hablar. Te agradezco por estar del otro lado, no te pierdas ninguna de estas duplas y comencemos. Muchachos, Vicha Kvaratskhelia y Luciano Spalletti es una de las historias más bonitas de este video. El georgiano era un completo desconocido cuando su mentor Willy Sagnol lo llevaba por todo el viejo continente ofreciéndolo, y solo el Napoli apostó por él. Y ahí había un mister no muy conocido, no muy prestigioso, pero que le dio toda la confianza. Luciano Spalletti lo llevó a su máximo nivel, generando una de las mejores duplas del momento con Víctor Osimhen. Los dos rompieron la Serie A, volvieron a llevar el Scudetto al sur de Italia tras 3 décadas en limpio. Vicha Kvaratskhelia es de esos jugadores que no tenía mucho prestigio, un delantero fenomenal, uno de esos extremos izquierdos con gambeta endiablada, un extremo izquierdo impredecible, con gol pero también con mucha quitada de pelota porque se sacrificaba en defensa. Era de esos delanteros de época y hoy todos dirán es el mejor del mundo en su posición gracias a Luis Enrique, y sí, Luis Enrique lo llevó a ganar la Champions League, pero cuando no era nadie, Vicha Kvaratskhelia se dio a lucir por Luciano Spalletti, ese jugador que driblaba a cualquier lateral derecho, nadie podía con él. Era ese futbolista imposible no comparar con Diego Armando Maradona, ya que volvió a levantar el San Paolo hasta lo más alto. También era un futbolista que sabía asistir a sus compañeros, hacía mejor a sus colegas, y esto es de lo poco que se le ha valorado al futbolista de Georgia, que se perdió el último mundial, pero que demuestra que no hay escenario pequeño para él, es un futbolista total. Ganaron esa liga, Luciano Spalletti se fue a la selección italiana y el futbolista terminaría coronándose en el Paris Saint-Germain como una auténtica leyenda del presente. Para nuestra segunda historia quisimos traer a Shevchenko y a Carlo Ancelotti. Shevchenko era un futbolista que llamaba la atención en Europa del Este, pero aún así no se consideraba una superstar en Occidente, y ahí fue cuando Carlo Ancelotti decidió llevarlo al Milan para ganar absolutamente todo. Ganaron la Champions League de la 2003-2004 siendo el futbolista estelar del equipo, siendo el señor de los goles, siendo ese delantero letal que ningún arquero podía lidiar con él. Shevchenko levantaría el Balón de Oro en esa temporada siendo un auténtico monstruo del área, y Ancelotti, siendo el maestro del banquillo, le dio toda la confianza, le demostró todos sus conocimientos para llevarlo a lo más alto. Posteriormente Shevchenko iría al Chelsea y ahí se desmoronó su carrera, aumentó la chequera pero bajaron los goles, porque Shevchenko y Carlo Ancelotti eran una dupla ganadora, cosa que no se repitió en sus otros destinos. Ancelotti le dio con Hernán Crespo y Pippo Inzaghi, dos jugadores en los que él podía apoyarse. También teníamos a Ricardo Kaká y un equipo lleno de cracks, pero obviamente el abanderado era el gran Andrei Shevchenko. Todos los amantes al fútbol consideran que Kylian Mbappé terminará siendo una auténtica leyenda de los mundiales, si es que ya no lo es, pero hay que recordar al entrenador que lo llevó al estrellato, que lo llevó a conocerse a nivel global, y es Leonardo Jardim el que hizo esto, ya que le dio la confianza en Mónaco siendo solo un adolescente, le puso a un gran mentor al lado como Radamel Falcao. Era un equipo lleno de jovencitos que todos terminaron siendo super cracks como Bernardo Silva, Fabinho, Sidibé, entre otros. Era un equipazo que ganó la Liga de Francia, aun cuando Paris Saint-Germain se consideraba ya un ultrapoderoso. Adicionalmente llegaron a las semifinales de la UEFA Champions League, y todo esto a esa gran dupla entre Jardim y Kylian Mbappé. Cuando tú no tienes a muchos futbolistas, tienes que apostar por la juventud, apostar por la cantera, y eso fue lo que hizo Leonardo Jardim, porque Kylian Mbappé era un completo niño desconocido, pero era una gacela, era un jugador con una velocidad extraordinaria, era un jugador que comparaban ya con Ronaldo o Fenómeno Nazario, y Kylian Mbappé no le pesó ningún escenario porque sacó pecho y sacó todas las cualidades que tenía: goles, asistencia, regate, desborde, todo ese desparpajo y ese descaro futbolístico que conocemos en Kylian Mbappé. Ya es un consolidado, pero hay que recordar cuando Kiki solo era un niño y ahí estaba Leonardo Jardim.
En nuestro siguiente bloque queremos hablar de un entrenador famoso por crear múltiples talentos y porque esta historia es hermosa porque compartieron toda la vida juntos, Ryan Giggs y Sir Alex Ferguson, un jugador que llegó siendo un jovencito, un adolescente al Manchester United, ese muchacho que salía por todas las calles de la ciudad a entrenar corriendo, a entrenar trotando y siendo un zurdo desequilibrante fenomenal. Con el pasar de los años perdería velocidad, pero el que tuvo la posibilidad de verlo a los 20 y 25 años vio a un auténtico crack, un jugador con una pegada del Celsa, con asistencia, un jugador que tenía velocidad para llevarse a 3 o 4 rivales y sacárselos de encima a punta de gambeta. Lo ganaron absolutamente todos juntos, 9 Community Shield, 13 Premier League, el Mundial de Clubes, la Orejona, porque Ryan Giggs fue un jugador fenomenal, tanto así que posteriormente se retiró, terminó en el club como asistente técnico de Louis van Gaal, pero Ryan Giggs como futbolista un ejemplo total, un ejemplo de persistencia, disciplina y valores, todo lo que representa el Manchester United. La etapa más recordada en Liverpool sin duda es la de Jürgen Klopp porque moldeó múltiples talentos y entre esos talentos estaba Sadio Mané, el africano que todos aman, el africano que está acostumbrado a donar todo su dinero a obras benéficas. Sadio Mané era un jugador que llamaba la atención en la Premier League, pero aún así le faltaban cositas para dar totalmente el salto de calidad a la élite global. Y ahí fue cuando apareció Jürgen Klopp para darle todo lo que le hacía falta, para mostrarle disciplina táctica y hacerlo combinar de manera magistral con Roberto Firmino y Mohamed Salah en uno de los tripletes más magníficos que ha tenido la Premier League, y para volverle a dar al Liverpool la Premier. También levantaron la Champions League y todo sería para un recuerdo que terminaría en Bayern Múnich. El africano fue a Baviera y no sacó los mejores dotes que sí supo sacar el entrenador germano, porque Klopp está acostumbrado a volver jugadores de término medio en estrellas globales, y aunque muchos dirán que Sadio Mané tenía todo para triunfar en el fútbol, necesitaba ese entrenador que le ayudara a mentalizarse y que le ayudara a enfocar todas sus cualidades con fines de ganar, con fines de dar el salto de calidad, y ahí es donde el cuatro ojos germano sacó todo lo que tenía por delante para que Sadio Mané fuera ese consolidado, para que se metiera en un año en la tripleta al ganar el Balón de Oro, aunque no lo haya conseguido, estuvo ahí detrásito junto a Mohamed Salah. Sadio Mané quedaría como esos futbolistas que todo el mundo ama, y gracias a quién, a Jürgen Klopp. En nuestro siguiente ejemplo hay una ironía. El entrenador Mauricio Sarri sacó el mejor rendimiento del Pipita Higuaín en la Serie A con el Napoli, haciéndolo ganar el Capo Cañoneris con los máximos goles de la competición italiana. Fueron 36 tantos para asegurar el botín de aquella bota itálica. Higuaín no ganaría esa liga. Posteriormente se iría a Juventus rompiendo la banca con 90 millones de euros y allá sí ganaría títulos, pero no vimos de Higuaín esa versión que sí vimos en el sur de Italia, en el San Paolo, porque Higuaín era ese delantero que se transformó con Mauricio Sarri. Era un delantero número 9 que no tenía miedo de retroceder, crear espacios para sus futbolistas, para sus compañeros y asociarse. Era un jugador que dentro del área no te perdonaba nada, era un killer total. Pipita Higuaín un poco infravalorado en su selección argentina, pero en Italia un ídolo completo, porque el Pipita Higuaín era de esos cracks de leyenda, de época, de esos delanteros que sabía definir con derecha, pero también con izquierda. Él no era el más alto y ganaba de cabeza. Tenía absolutamente todo para ganar donde fuera. Déjame saber en los comentarios qué jugador se te viene a la cabeza cuando hablamos de fútbol alemán, porque el primero que se me viene a mí es Thomas Müller, y aquí lo relaciono con uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos, Jupp Heynckes. Aunque fue Louis van Gaal el que le dio la oportunidad al jovencito Thomas Müller en el 2009, fue Jupp Heynckes el que lo llevó al pico más alto de rendimiento en la 2012-2013, donde ganaron un cistete para la historia, un cistete inolvidable. Thomas Müller no sería el jugador que más brillara, pero sí ese futbolista que encajaba entre la defensa y el ataque, era ese que sabía unirse con los míticos Robben y Ribéry, ese futbolista que hacía
goles para enmarcar y también asistencias. Thomas Müller es ese símbolo germano del fútbol que también ganaría la Copa del Mundo un año después, en el 2014, alcanzaría su pico más alto gracias a Jupp Heynckes porque le dio la confianza, porque era ese mediapunta que también en sus primeros años sabía jugar por la banda y a veces era increíble verlo jugar como punta, como número 9. Thomas Müller es ese delantero que es un símbolo de disciplina, de resistencia, de jerarquía, de mentalidad. Es un crack total. Zinedine Zidane marcó una época en la Casa Blanca por ganar 3 UEFA Champions League consecutivamente, pero hay un cambio táctico poco se recuerda, y hablamos de James Rodríguez e Isco como futbolistas insignias de aquel cambio táctico, y ahí fue donde entró Carlos Enrique Casimiro. Recordamos la BBC de Gareth Bale, Cristiano Ronaldo y Benzema como inamovibles, como insustituibles, y todos creían que ese equipo conectaba con los mediapuntas ya mencionados, pero Zidane se dio cuenta que tenía un agujero en la defensa y ahí fue cuando decidió sacar al 10 colombiano y al mediapunta español para darle lugar a Carlos Enrique Casimiro e introducirlo en la mitad de Kroos y Modric. Era Kroos y Modric los que se encargarían de repartir el juego, de crear jugadas de peligro, pero Casimiro el encargado de ser la cegueta, la guadaña, el que cortaba los ataques del rival. Pero si tenía que ir al ataque, ganar en el cabezazo o de vez en cuando marcar un golazo desde media distancia, también lo podía hacer porque era un jugador con una pegada excelsa. Cuando lo ganaron todos juntos en la Casa Blanca, dividieron sus caminos. Zidane decidió darse un descanso y Casimiro cambió de rumbos yendo a Old Trafford. Lo de estos dos es fenomenal porque Ancelotti lo veía como un suplente, Mourinho lo había traído desde el Porto como un prospecto pero sin darle muchos galones en la titular, y fue Zinedine Zidane el que decidió sentar a dos superestrellas como James Rodríguez e Isco para darle lugar a este señor que marcaría una época en la Casa Blanca. Una de las duplas que se acabó de romper entre Mister y Supercrack es la de Griezmann y el Cholo Simeone. Nadie entendió al jugador francés como el entrenador argentino, le dio confianza, lo sacó de la Real Sociedad para llevarlo a estar entre Messi y Cristiano Ronaldo en la competición por el Balón de Oro en el año 2016. Griezmann puso su granito de arena para que el Atlético de Madrid llegara a la final de la UEFA Champions League, donde se consolidaría como un jugador tremendo, como un jugador que llegaría hasta el 2018 para enaltecer a la Francia inolvidable de Kylian Mbappé adolescente y levantar la Copa del Mundo. Griezmann sería capitán de esa selección, pero en algún momento también sería uno de los capitanes del colchonero. Con la calidad que tenía para marcar goles y asistencias, también se convirtió en un jugador que ayudaba en defensa, que se sacrificaba, que no le daba miedo correr para atrás y luchar con el equipo cuando no tenían el balón. Simeone le dio ese instinto de garra, ese instinto de supervivencia. Griezmann decidió irse a Barcelona y ahí fue cuando todo se fue abajo, porque Griezmann no encontró lugar entre Messi y Suárez, porque Griezmann entendió que el Camp Nou, aunque brilla más que el Metropolitano o el antiguo Vicente Calderón, su casa era en el Colchonero, su casa era en los Rayados, en los rojiblancos, donde el equipo brillaba alrededor de él. En cambio, en Barcelona solo era uno más, y el Cholo Simeone decidió volverlo a traer, y volvieron a llegar en la temporada pasada a semifinales de la UEFA Champions League. No se les dio tampoco en la Copa del Rey, pero volvieron a demostrar que Griezmann y Simeone era de esas duplas inolvidables, de esas duplas inseparables que estaban condenadas a llegar lejos, a llegar a lo más alto, más allá de que no terminó siendo con el trofeo y la medalla. Para cerrar, tenemos una de las duplas poco recordadas en los últimos años. Hablamos de Pep Guardiola con Pedrito Rodríguez. Pep Guardiola estaba rodeado de superestrellas, le podían traer cualquier jugador que él pidiera, y en muchos casos él decía no, porque apostaba por la cantera, y ahí fue donde apareció Pedrito Rodríguez, ese futbolista que sabía entender bien tanto con Iniesta y con Xavi, pero también con Leo Messi. Era un jugador que tenía gol sin ser un delantero centro neto o un jugador de banda neto. Era un jugador que se movía por todo el frente de ataque, que tenía regate y tenía buen pase final.
Pero Pedrito Rodríguez, una vez se fue Guardiola, también perdió esa chispa en el equipo culé, tanto así que contrataron a Neymar y él decidió dar un paso al costado e ir a Chelsea. Lo hizo bien en Chelsea, también lo hizo bien en la Serie A en la Lazio, pero Pedrito Rodríguez, una vez se separó de Guardiola, nada volvió a ser lo mismo, porque era un jugador que tenía confianza, era un jugador que tenía continuidad y que sabía qué hacer de acuerdo al plan que tenía su entrenador. Una vez más, en donde el futbolista decide marcharse y todo se va a pique. Quiero saber cuál fue la dupla que más recordabas, la que más te generó nostalgia. Este es el culto futbolero de hoy, soy yo Gitan Ávila, nuevamente te agradezco por estar del otro lado, sería fantástico que te suscribieras al canal, que le dieras un buen like al video, que activaras la campanita y hasta la próxima.